Sábado 30 del mes de mayo, séptima semana de Pascua. En la antífona de entrada, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14, nos dice que los discípulos perseveraban unidos en la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de los parientes de éste. Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 16 al 20 y versículo 30 al 31 en la primera lectura de hoy, sábado 30 del mes de mayo. En aquellos días, cuando llegaron a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular con un soldado de guardia. 3 días después de su llegada, convocó a los judíos principales y una vez reunidos les dijo: hermanos, sin haber hecho nada malo en contra de mi pueblo, ni de las tradiciones de nuestros padres, fui preso en Jerusalén y entregado a los romanos. Ellos, después de interrogarme, querían ponerme en libertad, porque no encontraron en mí nada que mereciera la muerte. Pero los judíos se opusieron y tuve que apelar al César, sin pretender por ello a acusar a mi pueblo. Por esa razón he querido verlos y hablar con ustedes, pues llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel. 2 años enteros pasó Pablo en una casa alquilada. Allí recibía a todos los que acudían a él. Predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo el Señor con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Palabra de Dios. Alabanzas al Señor del Salmo 10. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor está en su templo santo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos están observando. Sus pupilas examinan a los hombres. El Señor examina a inocentes y culpables, y al que ama la violencia, Él lo odia. Porque el Señor es justo y ama la justicia. Los buenos verán su rostro. Alabanzas al Señor. Aclamación antes del Evangelio, San Juan 16, versículo 7 y versículo 13. Yo les enviaré el Espíritu de la verdad, y Él os guiará hacia la verdad plena, dice el Señor. Aleluya, aleluya. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 20 al 25, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús dijo a Pedro: sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Pedro, al verlo, le dijo a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió: si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué te importa? Ese es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito. Y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. San Juan 16, versículo 14. El Espíritu Santo me glorificará, porque recibirá de mí, dice el Señor. Palabra del Señor.
Amados hermanos, que el Señor siempre sea en sus corazones. En la antífona de entrada, Hebreos capítulo 1, versículo 14, los discípulos perseveraban unidos en la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de los parientes de éste. Ellos habían atendido la palabra del Señor, de estar allí reunidos en Jerusalén, donde recibirían el Espíritu Santo. Permanecían en oración. Es importante permanecer en oración. Es importante estar en oración. Hoy, amados hermanos, estamos en la víspera a celebrar un año más de aquel gran acontecimiento, de aquella gran fiesta de las enramadas, de los tabernáculos, de los panes ácimos, fiesta de las 7 semanas, 50, que significa Pentecostés, mediante la cual Jesús cumple la promesa del Padre de enviar el Espíritu Santo. Pero a quienes perseveramos en oración, el Espíritu se nos derrama. Por eso, amados hermanos, un día especial, un día conmemorable, un día de rememorar la promesa del Padre cumplida por nuestro Señor Jesucristo. Podríamos tener fama, dinero, bienes materiales, posiciones económicas, el mejor carro del año, vivir en el mejor barrio, en lugares privados, etcétera, la mejor ciudad del mundo. Pero si no tenemos el Espíritu Santo, no somos nada, querido hermano, hermana. Sin el Espíritu Santo no podemos llegar a nada. ¿Podría una persona llegar y decir: yo soy hija del señor presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, y hacer alarde de que es una persona muy influyente y muy importante en el mundo, tener privilegios aquí en la tierra? Pero ¿de qué valdría si su triste alma se perdiera? En cambio, qué precioso es que usted le diga: yo soy hijo, yo soy hija del Padre Celestial. Sin el Espíritu Santo, amados hermanos, no podremos hacer nada. Por eso en la antífona de entrada, los discípulos perseveraban unidos en la oración. ¿Cuán importante es permanecer en oración? Debido a esta epidemia, pandemia, coronavirus, como usted se llame o como se diga o qué sé yo, lo más importante es perseverar. Perseverar allí en el hogar, en la casa, perseverar en comunión con el Espíritu Santo, perseverar en comunión con el Padre Celestial mediante nuestros ruegos, oraciones, peticiones, acciones de gracias, aleluya, alabanza. ¿Usted qué piensa? ¿Que Pablo era un hombre de oración o no? ¿Usted qué piensa? ¿Que Pablo oraba o no oraba? En aquellos días, cuando llegaron a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular con un soldado de guardia. 3 días después de su llegada, convocó a los judíos principales y una vez reunidos les dijo: hermanos, sin haber hecho nada en contra de mi pueblo, ni de las tradiciones de nuestros padres, fui preso en Jerusalén y entregado a los romanos. Ellos, después de interrogarme, querían ponerme en libertad, porque no encontraron en mí nada que mereciera la muerte. Pero los judíos se opusieron. ¿Qué judíos eran? Aquellos que no aceptaban a Jesús. Aquellos que no aceptaban las palabras de los apóstoles, de Pablo, de Pedro, de los demás. Aquellos que se oponían. Aquellos que, aunque llevaban escritos la ley de Moisés en la mente y en el corazón, no aceptaban hablar de Jesús y decían que Jesús era un simple profeta, que Jesús no había resucitado, que Jesús estaba muerto y que no había ninguna esperanza para los creyentes en Jesús. A esos judíos
se refiere el apóstol Pablo, pero también hay judíos que sí aceptaron el evangelio, que sí creían en las palabras de los discípulos, de los apóstoles, de aquellos que daban testimonio del Señor Jesús, que había sido resucitado por el poder de Dios, amado hermano, hermana. ¿Y usted qué? ¿Acepta o no acepta a Jesús vivo, resucitado, glorificado? O usted también es un intelecto en las cosas de Dios, pero no lo admite, no lo acepta, no permite, no admite, no acepta que venga un sencillo, un humilde y le hable de Jesús, porque dice, ¿qué me va a enseñar a mí? Si yo llevo tantos años en la iglesia, si yo he hecho esto y he hecho aquello y aquí y allá, y no, ¿qué me va a enseñar a mí? Nosotros no somos nada sin el Espíritu Santo, y donde hay soberbia, orgullo, ahí no hay nada, hermano. Ahí hay un espíritu de altivez, de supremacia, ahí hay un espíritu de arrogancia, hay un espíritu de superioridad, mayormente quise decir. Ahí no está el Señor, hermano. Fariseísmo, mi querido hermano, hermana, aleluya, alabanza. ¿Sí? Pero los judíos se opusieron y tuve que apelar al César, sin pretender por ello acusar a mi pueblo, a pesar de que le hacían mal a Pablo. Él no levantaba blasfemia alguna contra ellos, tendencia alguna contra ellos. No los acusaba de nada, ¿sí? Sin pretender por ello acusar a mi pueblo. No la agarraba contra los judíos, a pesar del mal que le hacían. Imitaba a Jesucristo en esa forma. Lo único que solía decir de alguna manera, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. En vez de querer pretender decir, Señor, échatelos. Si tú estás conmigo, líbrame de ellos y dales más tuerzo a los carajos estos. Apriétales el buche. No, hermano. No, hermano. Alabado sea el Señor. Por esa razón he querido verlos y hablar con ustedes, pues llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel. Pablo estaba preso. ¿Cómo se llama la palabra? Preso domiciliario. Algo así por el estilo, no tengo la palabra precisa. Llevaba cadenas como criminal. No sé exactamente, en los pies, en las manos. Preso domiciliario, un soldado de guardia. ¿Sí? Se le permitió a Pablo vivir en una casa particular con un soldado de guardia. Bien, continúa diciendo la Escritura, 2 años enteros Pablo pasó en una casa alquilada. Allí recibía a todos los que acudían a él. Predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo el Señor con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Que aunque estaba preso domiciliario, que aunque traía cadenas en las manos y en los pies, era libre en espíritu, y dice que predicaba con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Más vale ser libre del espíritu que físicamente. Yo me atreviera a decir, queridos hermanos, con todo respeto, cuántas almas están privadas de su libertad, cuántas personas, pero debido a que allá se les predica el evangelio de una u otra manera, son libres en espíritu. Y cuántas almas aquí afuera que viven su libertad plena, son libres físicamente, pero en mente y en corazón, en espíritu, viven presas de la angustia, del dolor, del odio, del resentimiento, del racismo, del rencor, de injurias, de maldiciones, esclavos de la inmundicia, de la maldad, de la perversidad de este mundo, hermano. Pablo, aunque vivía preso domiciliario, aunque traía cadenas en los pies, cadenas en las manos, predicaba el evangelio
con plena y absoluta libertad y sin estorbo alguno. Esa es la libertad que necesitamos anhelar, querido hermano, libres de acá adentro, libres de nuestros sentimientos, libres de nuestro espíritu, libres de nuestro corazón, libres de nuestra mente, echar fuera toda rencilla, discordia, disputa, celo, machismo, insulto, atropello, infamias, mentiras, maldicencias, chistes de doble sentido, obscenidades, vulgaridades, vestuario inmoral, etcétera, hermano. Que de nosotros se vea la santidad y se refleje la gloria de Cristo para con el mundo, mi querido hermano. Por eso dice el Salmo, versículo 10, los buenos verán tu rostro. El Señor está en su templo santo, el Señor tiene su trono en el cielo, sus ojos están observando, sus pupilas examinan a los hombres. El Señor examina a inocentes y culpables, nada se le escapa al Señor. Él sabe quién es quién, mi querido hermano, aleluya, alabanza. Hay gente muy religiosa, mi querido hermano. Hay gente que le reza el rosario todos los días, mi querido hermano, pero sus vulgaridades, sus indecencias, sus malas palabras no cambian. Sus borracheras, fiestas ruidosas, banquetes ruidosos no cambian, querido hermano. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, hermano, eso lo echamos fuera. Y cuando de repente andamos allá por una pachanga de aquellas ruidosas, de banquetes ruidosos, allá de borracheras, de desórdenes, el Espíritu Santo nos hace sentir que somos ajenos a ese lugar. Aleluya. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Señor examina a inocentes y culpables, y al que ama la violencia, Él lo odia. Violencia. A veces golpean más las palabras que una cachetada, hermano. Las palabras tienen efecto en la mente, en el subconsciente del individuo, de la persona, hermano. Porque el Señor es justo y ama la justicia. Los buenos verán su rostro. Hay gente que se la da de buenura, hermano. Que porque dan aquí, dan allá. No, hermano. Lo mayormente bueno que podemos hacer es orar. Llenarnos del Espíritu Santo y ayudar al necesitado. Entregar nuestra vida a Cristo, convertirnos a Jesús y ayudar al necesitado. Entonces sí. Hay gente, con todo respeto, que nos lleva a la delantera en obras de misericordia, pero no tienen el Espíritu Santo. Por eso hacen tanto alarde. Hay gente, hay hermanos que hacen, no solamente gente que no conoce a Dios, hay hermanos que hacen el bien a los demás y lo publican en las redes sociales. Se alaban a sí mismos. No reciben su bendición, no reciben su premio de parte del Padre, hermano. En privado, en secreto, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, dice la palabra. Aleluya, se alaban a sí mismos, se ensalzan a sí mismos y se la dan de buenos. No, hermano. El Señor quiere que seamos sencillos, humildes. Siempre lo estaré diciendo, la humildad, la sencillez. Y que nuestra mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Ante las obras de misericordia. Orar, invocar al Espíritu Santo, llamarlo, visitar nuestra vida, pero renunciar a la maldad, a la inmundicia, al pecado, a las indecencias, a las malas palabras, a toda impureza, de hecho, de palabra, de pensamiento, de mirada, mi querido hermano, aleluya, alabanza, gloria al Señor. En la aclamación antes del Evangelio, San Juan 16, versículo 7 y versículo 13, yo les enviaré el Espíritu de verdad. Recibamos a ese Espíritu de verdad, hermano. Espíritu Santo, Paráclito Divino, Consolador nuestro. Y Él les irá guiando hasta la verdad plena, dice el Señor. Y esa verdad plena es el culmen de nuestra vida aquí en la tierra. Esa verdad plena es estar delante de la presencia del Dios glorioso, face to face, cara a cara. Verle, conocerle tal cual es. Aleluya, alabanza.
encaminados hacia esa verdad, porque en esta vida corporal material vamos de paso, somos como una ave de paso. Vamos de paso, la vida es muy breve, mi querido hermano. Mañana nos vamos a morir, si no es que hoy mismo, hermano. La vida es muy breve. Muy corta es la vida del hombre aquí en la tierra. Es como la espuma, mi querido hermano. Es como ver el amanecer de una aurora, mi querido hermano. ¿Cuántos años han pasado de la muerte de nuestros ancestros, de algunos de ellos, de mi abuela, de mi madre? 20 años, 21 años. ¿Qué edad tiene, mi querido hermano, hermana? ¿Cómo se mira de aquí a los próximos 5, 10, 15, 20 años, hermano? Y esos años pasan de volada, mi querido hermano. Esto es una realidad. ¿Sí? Por eso el Espíritu Santo nos guiará a la verdad plena. Santificación, hermano, desde aquí en la tierra. Santificarnos desde aquí en la tierra, mi querido hermano, para recibir la gloria de Dios. Renunciar al pecado, a la inmundicia, a la maldad, mi querido hermano. Santificaos, mi querido hermano. Santificarnos, mi amado hermano. Aleluya, alabanza, porque muy pronto estaremos en la gloria del Dios Padre. Aleluya. Porque muy pronto le veremos tal cual es, mi amado hermano. Bendito y alabado sea su nombre. Santo es el que vive. San Juan 21, 20, 25. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro: sígueme. Aquel que le sigue se esfuerza por hacer lo que él dice. Sígueme. Y una de las maneras primordiales de seguirle es orar todos los días, hermano. Orar con mansedumbre, con humildad, sin soberbia, sin menospreciar a nadie, sin burlarnos de nadie, sin criticar a nadie, sin murmurar de nadie, sin chismear de nadie, sin levantar calumnias, falso testimonio de nadie. Y aunque veamos que aquella persona está equivocada o está mal o actúa mal o procede mal, orar por esa persona, orar por ese hermano, por esa hermana de sangre, orar por mi padre, orar por mi madre, orar por ese hermano en la fe, orar, pedirle a Dios las palabras para hacerle ver el error, la falla, el pecado, qué sé yo, con amor, con sencillez, con humildad. No escandalizarnos por el mal que haya hecho o por el error que haya cometido, mi querido hermano, hermana, aleluya, alabanza. Sígueme es hacer lo que Dios quiere. Sígueme es orar, sígueme es rezar, pero con un corazón puro, con una mente limpia, con unas manos puras, limpias de todo pecado, de maldad, porque nuestras oraciones, con nuestra mente llenas de maldad, nuestro corazón de suciedad, nuestras manos impuras, no lograremos ni conseguiremos nada. Es importante renunciar, aleluya, alabanza, gloria a Dios. Sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le contestó: ¿a ti qué te importa? A veces así nos pasa. Envidioso. Señor, ¿y a este qué? ¿Qué va a pasar con este? ¿A ti qué te importa?, le contestó Jesús. A veces vemos a la vecina o al vecino aquel que durante muchos años vivió desordenado, una vida de adulterio, aquel esposo que engañaba a la esposa y que andaba con una y con otra y aquí y allá y que dejó hijos por aquí y por allá, y de repente lo vemos que se arrima a la iglesia, de repente vemos que se arrima al templo del Señor y solemos decir: ¿y este qué? ¿A poco cree que este se va a salvar? Otro Pedro: Señor, ¿y a este? ¿A ti qué te importa? Si yo quiero que él viva hasta mi regreso. Aleluya, alabanza, gloria al Señor. Dados ligeros a murmurar, a criticar, a chismear. ¿Y este qué?
¿Y este desdichado qué hace aquí? ¿A poco piensa que se va a salvar con estar aquí? Aleluya. Practiquemos el amor, la misericordia de Dios. Bendito sea su nombre. Al verlo, Pedro le dijo: Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió: si yo quiero que este permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? ¿A ti qué te importa? Tú sígueme. Es decir, tú haz lo que yo te pida. Tú sígueme. Tú cumple mis preceptos. Tú no dejes de orar. No dejes de ayunar. Y detrás de eso, no dejes de hacer el bien a tus semejantes, empezando por los de tu casa. Ponte en paz, reconcíliate con ellos, con tu padre, con tu madre, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos de sangre, con tus semejantes, con tu prójimo. Lo demás, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Ama a tus enemigos. Ora por ellos, por los que te calumnian, por los que te persiguen, te difaman. Ámalos. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Ese es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito, y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. San Juan 16:14, el Espíritu Santo me glorificará, porque recibirá de mí, dice el Señor, lo que les irá comunicando. Palabra del Señor. Y eso es precisamente lo que sucede con Pablo ante el César. Adelante la Escritura. Pablo da testimonio de Jesús delante del gobierno, el César, del Imperio Romano, en aquellos tiempos. Y usted y yo estamos llamados a dar testimonio del Señor también, con gracia, con amor, con humildad, con sencillez. Aleluya. Sin murmuración, sin calumniar, sin levantar falsos, sin desnudar al hermano, a la hermana espiritualmente, íntimamente, etc. Aleluya, alabanza. ¿Sí? Sin meternos en la intimidad del hermano, lo que quiero decir. Si hemos de abrir nuestra boca, que sea para ayudar y no para otra cosa. Se ha de visitar a su hermano, a su hermana en Cristo, a su padre, a su madre, que sea para ayudar y no para estorbar. Debemos de actuar buscando el bien de los demás, del hermano, de la hermana, de papá, de mamá, de mi propia hija, de mi propio hijo ya casado, casada, etc. Presentarnos y ponernos a sus órdenes. Aquí estoy. ¿En qué te puedo ayudar, madre? He venido a verte. Aquí estoy, hija. Aquí estoy, hijo. Casado o no casado. Casada o no casada. ¿En qué te puedo servir? ¿Qué puedo hacer por ti? Déjame ayudarte a esto o lo otro, con tu permisito. Llegar, pero no con las manos vacías, con algo, mi amado hermano, hermana. Que a veces vamos pensando: voy a ir allá con fulano o con fulana, a ver qué me traigo, a ver qué me traigo. No, hermano. Hay que ver la manera de agradar a nuestro prójimo, no de agradarnos a nosotros mismos. Hay que ir en pro de servir, no de ser servidos. Y en eso se manifiesta que somos de Cristo. Ser solícitos hacia los demás. El Señor Jesús dice en su palabra: aquel que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos.
Y empecemos por nuestra propia casa. Y empecemos por nuestra propia familia. Empecemos con los nuestros, mi amado hermano. Aleluya. Que la paz del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la gracia del Espíritu Santo sea con ustedes. Soy su hermano en Cristo Jesús, Milo Diario.